Ok, este video es para enseñar, para tomar en cuenta cómo eh, se hace la configuración de una impresión 3D. Entonces, partimos del hecho de que ya tenemos una pieza dibujada como esta que se encuentra acá, ya está acabada y todo lo demás. Entonces, esta pieza, en este caso que estoy usando Inventor, está en formato .ipt, pero podría estar en formato step, si fuera una pieza step, o si estoy usando SolidWorks o Fusion 360, estarían en el formato respectivo. Como sea, en cualquiera de los softwares, lo que hay que hacer es exportar esta pieza a formato STL. Entonces, en el caso de Inventory Fusion, hay que exportar el archivo. En el caso de SolidWorks, le dan guardar como y escogen el formato STL, así como lo haríamos ahorita. Entonces, voy a exportar, voy a un formato CAT, voy a escoger la carpeta donde lo quiero guardar. En este caso aquí y aquí en la sección de tipo de archivo busco el que diga STL Files, que sería este acá el penúltimo, y le doy salvar. Ok, entonces ya ahí ya tengo guardada la pieza. Abro ahora el programa para imprimir. En el caso de las impresoras de universidad estamos o tenemos el Prusas. Entonces el software es Prusa Slicer. Yo tengo la versión 2.5.2 que es bastante estable, aunque ya sé que hay una nueva actualización. Lo primero que hay que hacer es configurar la impresora. Entonces hay varios modelos de impresoras y yo acá escojo qué modelo quiero usar. En el caso mío yo suelo utilizar mucho la MK3 porque esa es la que tengo disponible, pero en el caso de universidad, si no me equivoco, lo que tenemos son impresoras Prusas Mini. Entonces escojo la de formato mini y ahora en la carpeta donde lo guardé el archivo, nada más lo arrastro hacia la pantalla donde lo tenía previamente, hacia la cama dentro del slicer de Prusa. Ahora esta pieza está toda desacomodada y tal vez yo la quiera acomodar de diferente forma. Entonces hay varias opciones. Con esta opción yo escojo qué superficie va a entrar en contacto con la cama, pues cuál va a ser la base. El cómo se elige esto, o el criterio, es pensando en cuál es la superficie de todas la que no tenga eh, alguna característica importante que va a cuidarse. Por ejemplo, esta cara tiene una cavidad y tiene un chaflán. Entonces, si se escoge eso, pues va a haber que utilizar ahí algunos soportes y cosillas así, que ahorita vamos a ver qué es. Entonces esta es la superficie más rígida, la más plana, la que tiene menos características o menos operaciones detalladas. Entonces es una buena candidata para colocarla contra la cama. Entonces yo nada más le doy clic y ya ella se acomoda automáticamente. Ahora, yo podría girar esta pieza si yo quisiera, 180 grados o en fin, como sea. En este caso no me interesa hacerlo, pero lo podría hacer de esta forma. ¿Ok? El detalle está en que al orientarlo exactamente no es como muy preciso. Entonces, bueno, hay que tener como cuidadillo nada más. Ahí está casi en 360 grados, digamos. Bien, una vez que yo tengo mi pieza ya colocada, pues hace falta los ajustes necesarios, ¿verdad? Yo la puedo desplazar a cualquier parte de la cama, importante que no quede fuera de la cama. E inclusive, ya teniendo la pieza seleccionada, que cuando la tengo seleccionada está en color verde, puedo darle control C, control V y replicar y colocar dos piezas idénticas y desplazarlas, por ejemplo. Digamos que yo voy a hacer esto, nada más voy a imprimir dos piezas de una misma. Eh, en ocasiones aquí en esta sección tira un símbolo de advertencia, un warning, nada más se le doble clic a la pieza y se le da a aceptar y hace una corrección ahí normal. Ahora, pasos importantes. Ya escogí la cama, obviamente. Aquí en el filamento escojo el material que voy a utilizar para imprimir. En el caso de la impresora de la U es muy probablemente que tenga PETG o PLA en la mayoría de casos. Entonces, bueno, yo escojo PLA por una cuestión de normalización.
Aquí donde dice infill tenemos el relleno con el cual va a estar imprimiendo la impresora. Por default trae 15, pero yo puedo añadirle más relleno, o sea, a darle densidad a la pieza. El asunto es que entre más relleno se coloque, pues la pieza es más sólida, obviamente, pero también dura más tiempo en impresión y a veces es innecesario. Entonces, para aplicaciones que son de prototipado nada más de cómo se va a ver algo, pues sí, podemos trabajar con 15%. Si es una pieza que se va a utilizar y tiene que soportar bastantes cosas, o sea, bastantes cargas mecánicas o algo así, podemos hablar de un 25 hasta un 40%, es lo usual, a criterio de la persona que lo va a imprimir y de la función que va a tener esta pieza. Entonces digamos que vamos a usarla a un 30%. Ahora, este rim lo que hace es generar una capa, una primera capa de impresión alrededor de las piezas de tal forma que evite despegarse, porque algunas veces pasa que si la cama no está suficientemente caliente o el filamento también, o la pieza es muy grande, o el filamento está viejo o húmedo o lo que sea, las primeras capas de impresión se levantan, entonces ya no quedan totalmente pegadas a la cama, sino que se empiezan a curvar. Y aquí dice algo. Entonces, se empiezan a curvar y ya salen todas feas. Entonces, al seleccionar your rim, quiero que se vea, le doy en slice para ver cómo va a quedar la impresión. Y esta, este fenómeno, esta capa verde que se está viendo aquí, es justamente el efecto de agregarle rim a la pieza. Si yo se lo quito, vuelvo a ver el slice y ya la pieza vemos que se quita, ok. Entonces, pero yo siempre recomiendo utilizar el brim. Dura un poquito más de impresión, pero es necesario. Dos, soportes. Donde está aquí en la parte de soportes tenemos tres tipos de soporte. Una que nada más construye respecto al plato. Esta que dice soportes nada más en regiones específicas que la impresora va a considerar. Y hay soportes en todo lado. Ahora, ¿qué son soportes? Es justamente, vamos a ver si se me forman por acá. No, por como puse la pieza no se van a formar. Pero digamos que yo la quiero acomodar diferente. Digamos que yo acomodo esta pieza con esta cara. No, pues con esta cara, así. Si yo me voy y le doy soportes por todo lado, esta capa verde que se está formando casualmente es para darle soporte a esta sección. Ve que esta sección es ranurada. Entonces la impresora, al estar acomodada la pieza hacia arriba, en este caso, esta sección de acá, no puede poner filamento sobre la nada, necesita tener una capa sobre la cual empezar a poner filamento. Entonces, bueno, estas capas de soporte serían eh, estas que estamos añadiendo. Eso se remueve, digamos, son filamentos que cuando ya está la pieza hecha se quitan, se arrancan. Algunas veces le dan un mal acabado a la pieza, además, entonces de ahí el tomar una buena decisión de qué cara va a estar en contacto con la cama para evitar la mayor cantidad de soportes a realizar. Ok, de igual forma en el caso de los agujeros, pues se generan soportes y demás. Veamos el efecto de utilizar los otros tipos de soportes. Vemos que ya no se añaden en todas las secciones, nada más lo único que se hace es darle un poquillo de refuerzos aquí de cantidad de filamento para que no se desprenda la pieza. Sin embargo, si imprimiéramos así, por ejemplo, nos arriesgamos a que quede pandeada. Y esta, si no me equivoco, no nos va a generar casi que nada, ningún soporte. El único soporte que nos está generando es aquí en la base, para que la curvatura de la pieza pues no, para que se pueda formar lo mejor posible. Entonces, bueno, eso es algo importante. Hay otras técnicas más avanzadas de cómo hacer soportes, que es añadiendo unos cubos que me permiten generar soportes ya en piezas mucho más elaboradas o así, como si estuviéramos imprimiendo una figura de acción o similar. Bien, yo no voy a usar soportes porque voy a configurar esta pieza diferente. Aquí. De hecho, los voy a unir más para que el efecto del rim sea mejor. Ahora, importante, aquí nosotros podemos evaluar o ir viendo cuál va a ser el avance en tiempo de cómo se va a ir imprimiendo. En este caso yo tengo un patrón de gyroid, si no me equivoco, para ir haciendo el acabado. Entonces van formándose estas líneas onduladas en diferentes secciones. Sin embargo,
yo puedo cambiar este detalle. Y ya para hacer esos cambios me voy a configuración de impresión. La primera opción que me sale, los layers and perimeters, yo puedo modificar la cantidad de muros verticales o el espesor que va a tener las primeras capas de las piezas, la perimetral. Eso le da un poco de rigidez. Yo usualmente suelo recomendar cambiar este valor a 3 perímetros, o sea, 3 vueltas. Estos comandos no son necesarios modificarlos por lo general, ya solo en cuestiones avanzadas. Vamos a ver por aquí, en tipo de relleno, como decía, tenemos ya la densidad que la teníamos a 30%, el tipo de relleno también, la forma en cómo se va a hacer. Yo puedo hacer triángulos, puedo hacer tipo gyroid, demás. Inclusive si tengo dudas de lo que está haciendo aquí, yo puedo dar clic acá, abro el hiperlink vínculo y me manda a una página oficial de Prusa donde vienen ejemplos de los diferentes tipos de rellenos, ¿verdad? Que se pueden utilizar y demás, ¿verdad? Había una explicación como de lo que yo estoy trabajando. En fin, yo digamos que escojo triángulos. Si escojo triángulos y me voy de nuevo al plato, tengo que volver a configurar. A la hora en que veo el tipo de relleno que hace mi impresión, ya no es igual que la que tenía anteriormente. Ahora estoy formando triángulos de impresión. Entonces, el tipo de relleno va a ir en función de lo que yo estoy imprimiendo. Yo, como una que me parece una buena opción es utilizar esta opción. ¿Y qué más se necesita por aquí configurar? Bueno, yo puedo configurar inclusive la velocidad de impresión. Aquí hay varias opciones para hacer los puentes y demás. Eso es para optimizar tiempos y calidades, pero es un poquillo más avanzado. Para efectos académicos, sí es importante, por ejemplo, que aprendan a configurar el filamento como tal que se va a utilizar. Por lo general el filamento que van a utilizar es de un diámetro de 1.75, pero la temperatura sí es importante. Nosotros estamos usando PLA, y el PLA en buena teoría, el rollo, la carrucha de PLA debería tener, o de cualquier material, debería estar bajo buenas condiciones de almacenamiento, de temperatura, de humedad y demás. Como eso no siempre pasa, no siempre se tiene control sobre esas partes, yo recomiendo cambiar cambiar la temperatura del nozzle a 215 grados, tanto para las primeras capas como las capas secundarias y finales. Y la temperatura de la cama puede estar entre 60 y 70 grados centígrados, grados Celsius, perdón, para hacer la impresión. Entre más calientita está la cama, pues el filamento se va a adherir de mejor forma y por lo tanto va a quedar mejor la impresión. Pero si se sube mucho a temperatura, también nunca se va a enfriar y ese es otro tema. Entonces hay que tener como un equilibrio. Lo ideal, como digo, es 60-70%. En el laboratorio, como es bastante frío, yo recomendaría ponerlo entre 65 y 70 más bien, dependiendo de si la pieza es muy grande o muy pequeña. ¿Y qué más se ocupa por acá? Vamos a ver. El cooling yo diría que no, en realidad eso lo pueden manejar con los parámetros ya de la cama y demás. En fin, ya cuando tengo la pieza generada, configurada y demás, igual puedo revisar cómo está el avance. Me voy a la información de la impresión, ¿verdad? Y aquí puedo observar inclusive cuánto es el tiempo estimado de impresión bajo la configuración que yo tengo. Por ejemplo, estas dos piezas se imprimirían en 4 horas 38 minutos. Digamos que yo estoy de acuerdo con todo, que sí, ya configuré adecuadamente, estoy satisfecho con la temperatura, con el tipo de patrón de relleno, con la cantidad de piezas y demás. Entonces lo que hago es darle exportar el código G. El código G es el código que utilizan muchas máquinas como las CNCs, como las fresas automáticas, como las routers y las impresoras 3D como tal, que es una serie de comandos
que le sirve a la computadora o al microprocesador para interpretar hacia dónde se tiene que mover, si izquierda o derecha, o si tiene que levantar el herramiental, en este caso la aguja de impresión, eh, y demás, ¿verdad? Entonces es un código propio. Ya este software, eso es lo que hace, se encarga de pasar la pieza que originalmente estuvo en formato STEP o en formato IPT o en formato de solid part, como sea, que nosotros lo configuramos a STL. Entonces el software pasa de STL a código máquina, código G, que es lo que va a leer la impresora como tal. Entonces yo buscaría dónde lo voy a guardar. Digamos, aquí por lo general ya voy a tener colocada una tarjeta SD o una llave malla, dependiendo del modelo de impresora, que es donde yo voy a llevar mi archivo. Entonces yo descargo eso, digamos que en mi llave malla, digamos que eso fuera una llave malla, le doy salvar y ya ese archivo lo llevo a la impresora, la conecto y y la puedo poner a imprimir. Entonces habrá un segundo video para ver ya físicamente en la impresora cómo se utilizan los comandos ya propios físicamente para colocar la impresión que hemos realizado o que hemos configurado.